Esos 19 hay 5 que quedaron bajo sospecha. Por lo que conocimos en las últimas horas, hay 2 venezolanos que fueron indagados hoy. ¿Acusados de qué? Perdóname, ¿me repetís el número? Había 19 originalmente. Claro, ¿te acordás que eran 19 los tripulantes? Que de hecho uno de los datos más llamativos es por qué tanta gente en este vuelo que traía carga. Decían que era un vuelo de instrucción, la fiscal dijo que había sospechas sobre este dato. Bueno, de esos 19, ahora quedan 5 bajo sospecha. Esos 5 bajo sospecha son 2 venezolanos que fueron indagados hoy, acusados de que, bueno, todos están acusados de estar haciendo actividades vinculadas con el terrorismo. Y después tenemos 3 iraníes, entre ellos el piloto, ¿te acordás de Gazemi? Bueno, van a ser indagados en las próximas horas. ¿Qué pasó con el resto de la tripulación? Fueron sobreseídos. Y acá hay un dato llamativo, porque el juez Villena, en su resolución, dice: la verdad es que no estaba para sobreseer a esta gente todavía, por lo menos no a todos. Pero me apuraron. Claro, me apuró la Cámara. ¿Por qué? Porque la Cámara Federal de La Plata le dice: tiene que resolver, no puede seguir en stand-by la situación de toda esta gente. Entonces él dice: bueno, respecto de aquellos que no tenían ningún pedido de indagatoria, fueron sobreseídos. Hubiera preferido otra cosa. Y va a seguir la investigación concretamente respecto de estos 5 de los que estamos hablando. Vamos a ver qué pasa cuando, qué pasa en estas declaraciones, ¿no? Si aportan algo, si hay algún elemento nuevo, probablemente se nieguen a declarar, pero hoy vamos a ver, y en los próximos 10 días vamos a tener una definición, si hay procesados. Y ahí probablemente, si hay un auto de procesamiento, tengamos más definido concretamente cuál es la acusación. Hay, bueno, lo vamos a seguir naturalmente. ¿Vos tenés novedades o la idea de que podrían ocurrir novedades muy importantes con Cristina Kirchner en el marco del juicio denominado Vialidad, ¿no? Sobre todo no con el qué, sino con el cuándo. Sí, claro, es bastante sabido que lo que se viene está muy claro, consiste en la definición de este juicio. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Va a ser absuelta o va a ser condenada Cristina Kirchner? Pero la verdad es que cuando ves los tiempos, la verdad es que viene pronto esta definición. Podría suceder en pleno Mundial. El Mundial empieza a mediados de noviembre, incluso hasta antes. Podríamos tener un Messi metiendo un gol y una Cristina Kirchner absuelta o condenada. Sí, efectivamente. Bueno. ¿Por qué pasa esto? Mira, quedan solamente, después del alegato de hoy, de la defensa de López, que es un alegato muy interesante. Si tenemos tiempo te voy a contar algunos detalles muy llamativos de lo que ha dicho el abogado de López. Después de esto quedan 5 personas más, 5 defensas más para alegar. Y después, esto se podría llevar hasta 3 audiencias cada uno, posiblemente menos, en algunos casos ya han dicho que van a usar menos de 3 audiencias, y después está prácticamente terminado el juicio. Hay una instancia que se llama dúplicas y réplicas, que eso podría el fiscal habilitar a contestar si hubiera algo nuevo aportado en los alegatos. Hasta ahora no hay gran cosa. Es probable que Luciani decida ya dar por cerrada su intervención y no haga esto, con lo cual solo quedaría una instancia muy final que es últimas palabras. Esto es algo muy veloz y después de eso ya el tribunal pasa a deliberar. Y este tribunal, puntualmente el tribunal que está juzgando a Cristina Kirchner, la práctica que tiene es, cuando terminan las últimas palabras, inmediatamente el mismo día da a conocer su veredicto. Entonces es muy probable que tengamos un veredicto dentro de muy poco tiempo, posiblemente en pleno Mundial. Después, eso sí, para los fundamentos, meses. Interesantísimo, interesantísimo. Quiero escuchar ahora a Elisa Carrió, que tiene algunas definiciones importantes con respecto, atención con esto, a las empresas públicas. Y ahora vamos a hablar también con Juan Calandri sobre esto. Y yo tengo una información adicional con respecto a qué puede ocurrir con las empresas públicas en un futuro próximo gobierno. Pero primero escuchamos a Carrió. Y en algunas empresas, como hay que investigarlas por 15 años atrás o 10 años atrás, que es el caso de AISA, ¿no? Me parece, AISA yo creo que hay que investigarla por todos los periodos, incluso durante el periodo de Juntos por el Cambio. Creo que estamos en presencia de una de las cajas de la política más importante y que tiene que ser investigada en los últimos 15 años. Todas las empresas del Estado son cajas políticas. ¿Pensás en que tiene que haber un ministerio, un área específica que controle las empresas públicas? Lo que se está planteando en el modelo centralizado es que haya un holding absolutamente fiscalizado que maneje todas las empresas y que tenga criterios de gobernanza. Pero creo que hay que ir a un nuevo modelo de gestión y en muchos casos sí de privatizaciones claras.
Importante lo que dice Elisa Carrió. Estamos con Juan Calandri, que sos abogado de la Coalición Cívica también. Así es, así es. Exactamente, que hizo un trabajo muy interesante con respecto, bueno, a cuánto pierden las empresas públicas. Juan, vamos con los primeros números. El déficit total de las empresas públicas en 2021 fue de 8.100 millones de dólares. Así es, la cifra es enorme. ¿Se puede poner un poquito en contexto esto? Sí, hicimos un informe, Sí. La verdad que tomamos todos los datos de la cuenta de inversión a lo largo de los años. La verdad que los datos son muy interesantes y alarmantes. El déficit que vemos de las empresas públicas es una cifra enorme y las transferencias durante el año 2021 implicaron 800.000 millones de pesos, en dólares 8.100 millones de dólares. Fausto, ayuda un poquitito con esto. ¿Habría déficit fiscal en la Argentina si no tuviésemos que pagar 8.000 millones de dólares? Casi no habría. No tendrías casi. No tendría. Sigamos. Sí. O te hubieras comprado 2 Air France Sí. con esa plata. Interesante. Probablemente, Bueno, probablemente. voy a soñar con las Air France. Ahora sí vos, Juan. No, ese monto realmente, si lo sacamos en función del presupuesto que mandó el Poder Ejecutivo, implicaría aproximadamente un 7% del presupuesto, es decir, más que el presupuesto que maneja, por ejemplo, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud. Es una cifra muy grande e implica, de acuerdo a los números que sacamos, aproximadamente un 40% del déficit fiscal financiero global de la Argentina durante el 21. Tremendo, tremendo. Vamos a la siguiente placa. A ver qué números hay. Ya va a llegar, no importa, seguimos nosotros. Ahí está, perfecto. Acá están las empresas que tienen el mayor déficit. Mayores ¿sí? déficit. Una es Sofce, la empresa de trenes, 264.000 millones de pesos. Así es. Las empresas públicas más deficitarias son Sofce, Trenes Argentinos, AISA, Aerolíneas, principalmente Narsa. El año próximo, bien. AISA, perdón, esto es AISA, la AISA de Malena Galmarini. ¿sí? Efectivamente. El presupuesto de AISA para el año próximo. Esto es básicamente porque la gente paga poco de tarifa, o no paga, no llega a cubrir el costo del agua. Hay muchas razones. Una es seguramente las tarifas. Otra razón que vemos es que hubo un aumento en el personal de AISA, aproximadamente más de 500 personas que se sumaron desde el 2019 al 2021. También hubo aumentos por ejemplo, en trenes. En el holding de Trenes Argentinos, más de 2.500 personas, igual en Correo Argentino. Es decir, vemos un aumento del personal, sumado al tema de tarifas y sumado también a una mala administración de las empresas públicas. Lo cierto es que en el año del 2015 al 2019 había coordinación de las empresas, teníamos otros números, realmente la gestión era mejor. Y lo vemos tanto en las transferencias, que en el año 2021 se duplicaron con respecto a 2019. Ahora vos, por otro lado, hoy hubo una medida de fuerza donde se pedía que se incorporara gente a AISA, si mal no recuerdo. ¿Cómo impacta todo esto? Porque por un lado vos decís que hay cada vez más gente y por otro lado los trabajadores que quieren ingresar a la empresa. Sí. ¿Qué haces en ese caso? Nosotros lo que consideramos es que las empresas tienen un déficit que lo vemos que es alarmante. Y consideramos que ese déficit lo pagamos todos los argentinos. Desde que compramos un paquete de yerba de La Quiaca hasta Tierra del Fuego, estamos financiando el déficit de un montón de empresas que no tenemos una postura ideológica con respecto a esto en función de la nacionalización, privatización. Creemos que las empresas se pueden gestionar de forma mucho mejor, muchísimo mejor. Por eso planteamos un modelo centralizado, donde se pueda gestionar. Además está el tema del acceso a la información. Las empresas, por ejemplo, tienen la obligación de lo que se llama transparencia activa en la ley de acceso a la información, de contar, por ejemplo, quiénes son sus proveedores, quiénes son toda la política de compras, quiénes son los empleados. Nosotros hicimos un relevamiento del cumplimiento de esa ley y vemos que menos de la mitad de las empresas públicas argentinas Claro, o sea que también le falta cumplen transparencia. la ley de acceso a la información. Perdón, ahí te voy a agregar una cosa. Las empresas que cotizan en bolsa tienen mucho más requerimiento de información que las Que empresas una empresa públicas. pública. Así es es. cierto. No puede ser que es eso es cierto. increíble. Otra cosa a Sí, cambiar. y ahí te quiero agregar dos datos para ponerle en dimensión de lo que significa el déficit de empresas públicas a las familias que nos están mirando en las casas. Si quisiéramos urbanizar todos los barrios populares, todas las conocidas villas, pero los barrios populares, como los llamamos desde el RENAVAP en la Argentina, se necesitarían 26.000 millones de dólares. Es decir, que con 3 años y un poquito de meses del déficit de las empresas públicas podríamos darle agua, cloaca, electricidad, apertura de calle y un hábitat mucho mejor
a millones Ni de que personas, decirlo. más de 5 millones de personas en la Argentina que viven en los barrios populares. Esto es lo que se pone en juego cuando decimos se gasta en el déficit de las empresas públicas o en qué se gasta el dinero. Si nos preocupa realmente resolver el problema estructural de la pobreza en la Argentina, incorporar a millones de familias a una vida más digna, bueno, fijemos prioridades. Tenemos que gastarlo en estas empresas públicas. Trenes Argentinos, el mayor empleador del país, supera cualquier empresa privada del país. Realmente tenemos un servicio de trenes que justifique semejante cantidad de personal en esas Es una empresas. buena pregunta. A propósito de lo que está ocurriendo, voy a dar vuelta a la página ahora y me voy a meter en lo que es posiblemente uno de los temas más importantes de la política de acá a los próximos meses. Yo no sé si ustedes lo conocen, pero hay un diputado que se llama Luis Di Giacomo que dice que va a presentar un proyecto de ley en la Cámara de Diputados, naturalmente, para, presten atención, anular las PASO. Que no haya PASO en la Argentina de cara a la próxima elección presidencial. ¿Lo tenemos a Di Giacomo? Lo vemos. Mire, sí, nosotros tenemos una posición y es, nosotros hemos eliminado las PASO en nuestra provincia porque no han cumplido con su función en ningún momento, ni las ha utilizado prácticamente nadie. Esto ya lo hemos hecho hace 3 años, siendo yo ministro, 4 años, siendo yo ministro de gobierno. Así que nosotros estamos de acuerdo con eliminarla, vemos que en el país pasa exactamente lo mismo y es más, estamos, y esto te lo puedo decir como una especie de primicia, estamos elaborando y pensando en un proyecto para para que sean suspendidas o eliminadas. Estamos trabajando en eso. ¿La idea es presentarlo en los próximos días de ese proyecto? Sí, si nosotros creemos que esto hay que resolverlo este año, por una o por otra vía hay que resolverlo durante este año. Ya vamos a hablar esto con Fernando Iglesias y Silvia Lospenato, que son compañeros, ¿no?, de Cámara de Di Giacomo. Primero les cuento, Bodega Los Aromas.